semana pasada se dieron a conocer los datos de inflación al mes de marzo y los consumidores seguimos padeciendo en nuestros bolsillos la pérdida en nuestro poder adquisitivo de nuestros ingresos, pero esta situación tiene sus causas y las vamos a revisar con una experta como la maestra Janet Quiroz Zamora de Monex. Muy buenas tardes, Janet. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. A nosotros muchísimo más porque, bueno, pues este enemigo público número 2 con el que cargamos obviamente en nuestros hombros, que es la inflación, pues le queremos echar la culpa, como siempre, ¿no? A veces al gobierno, a veces a los comerciantes abusivos, a los productores, pero los productores, cuando revisamos la información contigo en tu red social, caray, bueno, pues nos vamos para atrás. A ver, danos detalle, ¿por qué? Claro que sí, con mucho gusto, Raimundo. Pues mira, realmente hemos visto que este fenómeno inflacionario que pues ya vivimos desde el año pasado, pues ya se extendió para este 2022 y pues estamos empezando a ver ya las consecuencias en algunos datos duros de esta guerra que estalló entre Ucrania y Rusia, que pues realmente ha afectado a todo el mundo en términos de que pues ante la posibilidad de que se escasearan algunos bienes, de manera particular algunas materias primas agrícolas, energéticas, también algunos metales, o sea, pues entonces ante la posibilidad siempre de que pues los bienes escasos se disminuya de manera importante la oferta por algún choque extraordinario, en este caso ante una guerra, pues el resto de los precios empieza a aumentar. Esto lo vemos de manera muy sencilla, por ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia, que supimos que en Estados Unidos pues empezó a aumentar muchísimo la demanda de papel de baño y eso lo que provocó fue que aumentara de manera muy importante sus precios. Eso mismo es lo que estamos viendo ahora a nivel general. Y esto pues ha propiciado que los productores pues se enfrenten también a mayores costos. Y justo como lo decías, la semana pasada INEGI nos dio a conocer el reporte de la inflación nacional al productor del mes de marzo, en donde esta se reportó en un nivel de 10.36%, ya estamos hablando que es de doble dígito, aunque el año pasado, finales del año pasado, también vimos un incremento a doble dígito, pero bueno, pues en esta ocasión la diferencia es que ante pues la coyuntura todavía tan compleja y de incertidumbre que estamos viviendo, pues estos incrementos podrían seguir siendo sostenidos. Y bueno, pues dentro de los sectores económicos que se contabilizan del total, vemos que la actividad económica que está presentando un mayor incremento en sus precios, pues son las actividades primarias, es decir, las actividades agropecuarias que, como ya te comentaba, pues tenemos datos interesantes. Por ejemplo, en el caso, o sea, si sumamos la producción de Rusia y Ucrania de algunos cereales importantes, como es el caso, por ejemplo, del trigo, pues nos da un total de 27% a nivel mundial. O sea, realmente, pues estaríamos hablando de más de un cuarto. Es el mismo caso de la cebada, que en este caso suma el 23% y el maíz de 15%. Y bueno, pues ante la expectativa de que estos bienes escaseen o que pues hayan impuesto algunas trabas para el libre comercio internacional, en este caso a Rusia, como sanciones económicas por justo esta invasión que hizo a Ucrania, pues entonces el resto del mundo, pues al tratarse de bienes, o sea, escasos y que en el corto plazo no se pueden producir de manera inmediata, pues entonces esto ha originado un incremento importante en los precios. En segundo lugar, por actividades, vemos que el sector industrial también presentó un repunte muy importante del 12.84%, pero aquí, o sea, vemos que de manera particular la minería, imagínate, los precios aumentaron casi 44% para los productores y esto evidentemente pues asociado al tema pues de precios de energéticos. Entonces, al final del día, si vemos que los productores están enfrentando mayores costos para manufacturar, para producir, o sea, pues los productos que llegan a nosotros ya como consumidores finales, pues al final, o sea, pues ellos normalmente observamos que
por un tiempo, si estos incrementos, si estas presiones son temporales, buena parte pues los absorbe el productor por un tiempo, pero si al final, o sea, estas presiones son más sostenidas, pues al final pues debe ser un negocio rentable también para ellos y terminan pues trasladándolos al consumidor. Claro, claro, no, nos queda perfectamente claro, pero además debemos de sumar hoy día lo que leímos hoy en la mañana en un tuit tuyo, se suma ahora eventuales problemas de logística cuando a tu decir y la revisión que tú haces de información, en lugar de haber 100 buques cargueros esperando en puerto chino, hay 300. ¿Esto se traduce en afectaciones a las cadenas de abastecimiento? Así es, sin duda, Raimundo, datos pues muy interesantes los que estamos Ujú. viendo y Sí, también preocupantes, porque al final, o sea, debemos de recordar que pues la pandemia no ha terminado sí, y justo pues esto es lo que está provocando este colapso, o sea, en los puertos de Shanghái, en China, en donde pues después de que de este país surgió pues este sí. COVID, este coronavirus, pues el país impuso una política de tener cero COVID, cero tolerancia al virus. Y para ello, pues cada vez que surge algún brote, pues implementa medidas mucho más estrictas que Sí. lo que estamos viendo ya en el resto de los países. Y es lo que acaba de ocurrir en el caso de Shanghái. Hace algunas Vaya. semanas surgió un brote, el más grande Sí. desde marzo del 2020, desde que estalló la pandemia, y esto lo que provocó fue que se generara, que se implementaran pues Sí. nuevamente restricciones severas en el país. Vaya. Entonces, pues esto lo que ha provocado ha sido Sí. que pues haya nuevamente problemas de logística, que se hayan paralizado las actividades Sí. productivas, Sí. que pues muchos de estos cargueros pues no estén laborando y nuevamente, o sea, pues estamos teniendo pues disrupciones en estas Sí. cadenas de producción que terminarán afectando al resto, o sea, de las economías, Claro. considerando que China, pues es de los países, de los principales, si no es que el principal país País productor, manufacturero del claro. país. Sí, no, no, bueno, pues sin duda que bueno, vamos a estar bastante pendientes de ello porque al final de cuentas va a afectar nuestro bolsillo y por eso te queremos pedir nos des la generosidad de tu tiempo para continuar analizándolo aquí en Cuentas Claras. Muchísimas gracias, Janet, te agradezco mucho. Encantada a tus órdenes y les envío un cordial saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, Janet.